Muy bien, vamos a seguir y vamos, el siguiente me parece que es el resumen al que no le vamos a dedicar muchos minutos. Un momento que me parece que está repitiendo la reseña. Ah, ok. Pues no entiendo qué pasa aquí. Ustedes recuerdan que ella había anunciado que lo siguiente era el resumen. Puede ser que esté en el video de abajo, profe. No he vuelto ahí, no he hecho nada con el video de abajo. Eh, Profe, no se está escuchando. Profe, no se escucha. por si fuera poco, entonces no se escucha. Muchas gracias. Vamos a ver si es porque esta vez no incluí el audio. Todo este pedazo va a haber que cortarlo, cosa para la cual tengo dificultad últimamente porque no hay espacio en la computadora. Cuando trato de unir uno o dos o tres videos para crear un solo video, el programa me deja esperando media hora y al final me dice, no lo pude hacer. Ugh, qué frustrado me siento cuando pasa eso. Por eso es que pongo los tres videos completos siempre en lugar de hacerlo uno solo. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Ok, entonces, ahora díganme si lo oyen. Este estaba comenzando el minuto 4. Vamos a repetir el audio, el video desde el minuto 4 porque ahora la profesora va a explicar esta segunda característica de la estructura de la reseña, que es el resumen. Mixta. Dependerá, por supuesto, de la obra, de quien lo esté reseñando. En segundo lugar, tenemos el resumen, que es básicamente una síntesis, un resumen tal cual del contenido, una exposición del tema del texto reseñado. ¿Lo están oyendo también? Sí, ahora sí. Gracias, Es una profe. descripción detallada de los capítulos, de todo el contenido y los temas que aborda el texto. Las descripciones incluyen evaluaciones positivas y negativas, como decía anteriormente, de cada aspecto relevante presente en el texto, ¿no? Las evaluaciones suelen estar o deben estar bien fundamentadas y en el caso de las evaluaciones negativas es común la sutileza y la cortesía. En esta parte también podemos o se pueden utilizar citas textuales cuando éstas resulten importantes. En términos generales, el resumen es una descripción de los aspectos más relevantes de nuestro texto, ¿okay? De nuestro texto base. En esta parte o en esta sección podemos también explicar brevemente el propósito o las intenciones del autor,
Podemos describir también cómo se organiza el texto. Posteriormente, tendríamos que abordar el comentario crítico o la valoración del tema con argumentos propios, ¿no? Este segmento, esta sección, básicamente es un juicio valorativo y crítico en el que pues, se emite un criterio sobre las fortalezas y debilidades de la obra. En general se expone de manera clara los argumentos y los criterios que el autor, que el autor usa o en los que se basa para hacer la crítica, ¿no? Esta crítica debe ser equilibrada, ¿ok? Debe ser una evaluación tanto de las fortalezas como de las debilidades y características notables del texto. Generalmente se recomienda que si nuestra crítica es más positiva que negativa, entonces presentemos los puntos negativos primero y luego los positivos, ¿no? Si es el caso contrario, si nuestra crítica es mucho más negativa que positiva, pues presentamos los puntos positivos primero y luego los negativos. Si hay puntos fuertes y débiles para cada juicio que se use, debe decidirse cuál es el punto de vista de quien redacta la reseña. Al final de este comentario crítico deberíamos presentar una breve evaluación sobre el trabajo que se ha hecho o realizado o por el autor, mejor dicho, que no es lo mismo que opinar sobre el tema, ¿ok? Es una evaluación sobre el trabajo que realiza el autor. En otras palabras, quien reseña o quien hace la reseña no opina sobre el tema del texto original, del texto base, sino sobre cómo el autor ha expuesto, trabajado, desarrollado este texto. ¿Okay? Eso me parece a mí particularmente importante e interesante. No opina sobre el texto, sino sobre cómo trabajó el autor. Luego llegaríamos a las conclusiones, que debe ser concreta y reflexiva respecto al texto. En esta parte, bueno, sintetizamos y destacamos simplemente los aspectos más relevantes de la obra. Normalmente se empieza por lo más importante y luego se desarrollan los demás aspectos, ¿no? También en esta parte, el que reseña puede recomendar o no el libro o el texto, el producto, lo que se esté reseñando, ¿ok? Y finalmente tenemos las referencias, que bueno, solo serán necesarias si se ha utilizado otra fuente u otras fuentes en la reseña crítica, pues deberán incluir también la lista de referencia al final, ¿no? Existen diferentes tipos de reseñas. Bueno, en este momento nos damos cuenta del error que cometió el profesor Joe al poner ese ejemplo de una reseña muy breve que aparece, por ejemplo, en un periódico sobre una película. Porque esta reseña de la que estamos, o mejor dicho, un ejemplo óptimo para este tipo de reseña es ese tipo de, bueno, ese tipo de reseñas, esas reseñas que escriben especialistas, por ejemplo, lingüistas, que escriben sobre algún libro nuevo que ha aparecido sobre lingüística, ¿no? Cuando termine la clase les voy a mandar algún ejemplo que he tenido preparado desde hace tiempo, porque el año pasado también utilizamos este video y este material teórico. Un ejemplo de una reseña de las que se hacen en la universidad, que hacemos incluso en la escuela de idiomas, en la revista académica de la escuela de idiomas, que se llama Núcleo, eh, donde aparecen reseñas escritas por especialistas acerca de obras especializadas en, por ejemplo, en lingüística. Puede ser también en literatura. Y estos no son textos breves, pero pueden serlo, por supuesto. Las reseñas de este tipo, académicas, no de las que mencioné antes en el ejemplo, que ojalá que pudiera borrar eso, esas reseñas suelen ocupar 2 o 3 páginas, ¿no? Y entonces no son tan breves como yo se la estaba describiendo a ustedes hace rato. Después de la clase les voy a mandar ejemplos. Al final, ¿no?
Existen diferentes tipos de reseñas. Tenemos la reseña crítica, la reseña descriptiva o informativa, la analítica, referativa, la reseña académica, la reseña de productos y, por supuesto, la reseña histórica. Ay, voy a poner el otro. ¿Hay preguntas hasta el momento? No, profe, gracias. Ay, esto se fue para más atrás. A ver, ahora tenemos el segundo video. En primer lugar, tenemos la reseña crítica, que en esencia este tipo de reseña es un texto que resume y evalúa a otro texto. La reseña crítica puede ser de un libro, de un capítulo o un artículo de revista. Además, para escribir la reseña crítica es necesario leer el texto detalladamente y se recomienda también leer otros textos relacionados para presentar una evaluación justa y razonable. Esta reseña está constituida por una introducción, un desarrollo y una conclusión. Estas son, digamos, las partes que constituyen este tipo de reseña. Y en ella se desglosa la identificación de la obra, del texto base, la descripción y el resumen del mismo texto, de la obra. Y va acompañada siempre de una opinión. Cuando se dice o cuando se habla de una reseña crítica, no necesariamente significa que esta crítica va a ser negativa. No necesariamente tiene que ser así, ¿no? Se debe comprender el tema a cabalidad y tratar de ser lo más objetivo posible. Es por ello que se dice que para realizarla hay que estudiarla con detenimiento todos los aspectos que abarque la obra para emitir una valoración justa. ¿Okay? Pues en esencia la función de la reseña crítica es informar al lector de manera objetiva para que pueda decidir si el texto vale la pena leerlo o si la obra le parece interesante o no. También tenemos la reseña descriptiva o también llamada reseña informativa. En esta se narra de manera superficial todo lo que sucede dentro de la obra, dentro del texto. Con este tipo de reseña se intenta señalar las características que identifican la obra para transmitir una información acerca de las ideas principales de esta. A diferencia de la reseña crítica de la que hablábamos anteriormente, en este caso no es necesario expresar o exponer una opinión personal, solo basta con la identificación, la descripción y el resumen de la obra. Acá tenemos entonces los otros tipos de reseñas que existen. Está la reseña analítica, que este tipo de reseña está más orientada. Perdón. ¿Qué era lo que iba a decir? Que en algunos momentos se dice, ella dice, yo digo, que no tiene que ser negativo, puede ser, normalmente es afirmativo, se quiere recomendar la obra, por eso se está escribiendo sobre ella, no suele ponerse lo negativo, sí suele ponerse lo negativo. Eso suele confundir a los estudiantes. Suelen salir los estudiantes de esta clase diciendo, bueno, ¿qué es lo que? ¿Por qué nos dicen una cosa y nos dicen la otra y después nos la dicen las dos al mismo tiempo? Así son estas cosas, chicos. A veces sí, a veces no. Eh, ¿Cuál es la solución? Que uno se tome un modelo. Bueno, esta es una de las soluciones. Que uno elija un modelo de reseña, de resumen, de comentario, de ensayo, no sé qué. Y, bueno, resume un modelo que parezca razonable, ¿no? Un modelo hecho por alguna persona que tenga autoridad en este asunto, que tenga experiencia, que un especialista que se sepa que está haciendo bien ese trabajo y que además se note que lo hace bien. Y entonces uno se toma un modelo o uno toma unas recomendaciones, un desglose que se haga de cómo se hace esta tipología y cómo se hace aquella,
y uno empieza a actuar con esa. Y después, cuando uno adquiere experiencia, ya será uno el que le diga a los demás, en esta tipología tienes que incluir esto y esto y aquello. Mucho cuidado con decir tal cosa y bueno, si es positivo, puedes decir lo que sea, etcétera. No hay que mortificarse, porque, porque lo más sabio que podemos hacer en este momento es tomar nota de aquello que nos conviene para lo que estamos haciendo. Ustedes en este momento están haciendo comentarios y es poco probable que les pidan que se haga una reseña, aunque bien podríamos hacerlo. El problema es que no tendríamos mucho tiempo. Esta profesora de este video, yo sé que la tercera evaluación del segundo lapso que ella hizo era hacer una reseña. Y para eso los estudiantes lógicamente tenían que leer el material, que yo creo que era un libro, no era muy extenso, pero era un libro, sobre el asunto del Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer. No, no se llama así porque no dice contra dos veces, como lo acabo de decir yo. Pero ese era un evento que se iba a realizar en la Escuela de Letras el día 25 de noviembre, día en el cual había que entregar esa evaluación, ¿no? En su sección. Y a mí me pareció inteligentísimo eso que ella hizo. Lo descubrí después de que ya yo les había puesto a ustedes la evaluación, ¿no? Creo que si lo hubiera descubierto a tiempo, hubiera utilizado esas mismas instrucciones que ella utilizó, o bueno, las hubiera modificado para nuestro contexto en nuestra sección. Había que leer un material que yo creo que no era breve y había que hacer una reseña como una de estas. Y el encargo que ella ponía era, se requiere esta reseña para entregarla impresa a los participantes del foro sobre la violencia contra la mujer o en contra de la violencia que se va a realizar en la Escuela de Letras el día 25. Y ese día llegó y se hizo el foro. Y por cierto, no se hizo solo en Venezuela, aquí en Perú también se hizo. Y en otros países, yo leí noticias sobre eso. Me parece fantástico que lo haya hecho así, porque eso le da al trabajo que entrega el estudiante una especie le da un grado de realidad del trabajo que se puede hacer cuando uno aprende a hacer estas cosas en la universidad o donde quiera que lo aprenda, ¿no? Eh, para esos trabajos tiene uno que pasar por estas clases. Bueno, uno lo puede aprender de otra forma. Pero ya aquí ustedes se inscribieron aquí, entonces eso es lo que uno tiene que tener en la mente, y tiene que tener en su conducta como académico, ¿no? Saber hacer estas cosas, porque hay momentos en que nos vamos a ganar el sueldo del mes haciendo esto, ¿no? La arepa que vamos a llevar a la casa va a proceder de un trabajo como esto y hay que aprender a hacerlo antes de que nos lo encomienden. Eh, entonces, yo detuve el video en realidad para decirles que para lo que deberíamos aprovechar este video y otros es para ir tomando elementos que nos sirven para construir lo que nosotros construyamos, los textos, cualquier tipología de texto que nosotros construyamos o que tengamos que construir en el presente y en el futuro. Ya del pasado no les digo porque va a ser difícil que hagan algo en el pasado. Uy, este video tiene 36 minutos. Díganme, ¿nos estamos acercando al final de la clase o hoy no tengo el horario por aquí? Tampoco, como la semana pasada que tampoco lo tenía. Faltan como 15 minutos. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a seguir hasta donde llegue, supongo. Está el Profe, ámbito ¿puede científico. Perdón, ¿repetir qué? repetir cuál tipo de modelo nos recomendaría a la hora de hacer una reseña? ¿Tipo de qué, perdón? Tipo de modelo, de los que aparecen aquí en pantalla. Bueno, en realidad dependerá de la reseña que necesites hacer, porque hay analítica, académica, ¿no? Histórica, etcétera. Eh,
Pero la más general, si hay que hablar de la más general, es la primera de la que hablaba la profesora Olivares. Recuerda que tiene, bueno, eso quedó ahí grabado, está en Canvas y después ustedes lo van a poder ver en YouTube. Si no nos dicen con toda precisión qué tipo de reseña se necesita, puede uno elegir la que le parezca más adecuada y puede uno hacer una muy general, ¿no? Eh, la que se puede hacer con los elementos que atañen a cualquier persona. Cualquier persona que pueda estar interesada en este asunto va a sentirse bien con la general. Pero ya, si te dicen yo quiero una reseña sobre este producto, entonces tienes que buscar. En realidad, no tiene mucho sentido que te recomiende un tipo, porque cada vez que te lo encomienden, te van a decir, yo quiero una reseña de este tipo. Y entonces no deberías hacer sino la de ese tipo. Y es bastante sencillo investigar. Ahora es muy sencillo investigar qué características tiene que tener este tipo, aquel tipo. Eh, Porque si yo te recomiendo que hagas la de este tipo y resulta que la necesaria era del otro tipo, bueno, estoy metiendo la pata. Me di cuenta de esto respondiendo tu pregunta. O sea que muchas gracias por hacer la pregunta. Yo escuché otra voz, además de la de Mendoza, que iba a decir algo. ¿Quién fue? Bueno, entonces seguimos. Aunque también es aplicable a otras áreas de la obra. Una opinión personal, solo basta con la identificación. Los otros tipos de reseñas que existen, está la reseña analítica, que este tipo de reseña está más orientada al ámbito científico, aunque también es aplicable a otras áreas, ¿no? En este tipo de reseñas se hacen evaluaciones pertinentes de manera argumentada para luego establecer recomendaciones. En ocasiones, aunque no es obligatorio, al igual que en la reseña crítica, podemos exponer nuestra opinión personal. Luego tenemos la reseña académica. Este tipo de reseña se utiliza más que todo en el ambiente estudiantil y existen dos tipos o dos subtipos, que serían la reseña bibliográfica, que es una reseña que resume, en la que se resume las características o las cualidades de un texto. Y la reseña hemerográfica, que este tipo de reseña resalta básicamente los aspectos de un texto sin alterar su originalidad. La reseña referativa es un tipo de reseña que comprende un análisis, digamos, menos profundo en el que se intenta destacar solo algunos aspectos específicos del tema en cuestión, ¿no? La reseña de productos es quizás la que más conozcamos, pues la hemos usado probablemente todos. Este tipo de reseña es un método de la mercadotecnia. Perdón, muchachos. Con respecto a la reseña referativa, lo que acaba de decir la profesora me hace pensar en los comentarios que nosotros escribimos en esta clase. Bueno, en las evaluaciones que los escriben ustedes. Solo que yo los he escrito también. En un texto, en realidad, en una obra cualquiera, en realidad uno puede tomar cualquier tema y uno puede exprimir el texto y sacar temas para repartir, ¿no? Uno se puede fijar en los personajes y después se puede fijar en cada personaje específico y sacarle el jugo a cada uno y salen temas y más temas y más temas y más temas. Y además, perdón, también se le puede ver desde diferentes ópticas. Uno lo puede ver desde la óptica feminista, desde la óptica política, desde la óptica eh, vegetariana, desde la óptica machista, desde la óptica evangélica, desde la óptica atea, desde la óptica, no sé, de estos y de aquellos, ¿no? De la óptica de los gays, de la óptica de las lesbianas, desde la óptica de los historiadores, desde la óptica de los pintores, de estos y los otros. Y en cada una de esas se puede ver desde el aspecto, un primer aspecto y después desde el negativo, es decir, del contrario, ¿no?
De modo que cada uno de los pequeñísimos temas que se pueden elegir en un texto o un tema en general para analizar, se puede sacar por lo menos el a favor y el en contra. Entonces, miles y miles y miles. Uno puede elegir cualquier tema, cualquier texto y, y perderse en el montón de temas que se pueden extraer de él. Y se puede hacer en cada uno de esos temas y subtemas y subtemas análisis profundos, como dice ahí, análisis profundos o menos profundos o más profundos que destacan algunos aspectos. Puede ser un solo aspecto. Una vez, cuando yo estudiaba el posgrado, yo hice un comentario, digamos que un estudio, una reseña crítica, perdón, analítica la podríamos llamar. Esta es la que aparece aquí de primera. Y tomé del texto que yo estaba analizando, que era un poema, tomé solamente la rima. No me interesaban los significados, ni los símbolos, ni las metáforas, ni el personaje, ni los sentimientos, ni todo el montón de cosas, que es un montón inmenso de cosas que uno puede pensar cuando está analizando un poema. Yo tomé solamente la rima. Si coincidían los sonidos al final de los versos, nada más. Y con eso escribí como 12, 13, 14 páginas. ¿Se imaginan lo que hubiera podido escribir si hablaba de las emociones de los personajes que aparecían en el poema? Uf, hubiera escrito 100. Y después también hay otros temas que pueden ser más extensos, ¿no? Entonces, yo creo que esta es otra cosa que se puede tomar de aquí, para el trabajo que está haciendo uno ahora y que puede hacer en el futuro, ¿no? Que cualquier producto se puede desglosar en tan minuciosas partecitas que hay para escribir como, como arroz, para decirlo popularmente. Vamos a escuchar esto que sigue, que es la reseña de producto, porque es algo que normalmente no hacemos en la escuela de idiomas, pero es algo que uno puede llegar a hacer para ganarse la vida cuando sale de ella. De todos. Este tipo de reseña es un método de la mercadotecnia para conocer los productos que se ofrecen y que puedan afectar o no en la decisión del consumidor. Se dividen a su vez en reseña visual, reseña emocional y reseña mixta. Por último, tenemos la reseña histórica, que se forma de un texto breve en el que se utilizan métodos descriptivos para repasar hechos históricos. Básicamente, este tipo de reseña también se utiliza para compactar la información histórica de cualquier tipo de organización, por ejemplo. Pasamos entonces a otro tipo de texto, en este caso es la monografía. La monografía es un texto o un escrito sobre un tema único. Una monografía básicamente es un texto informativo y crítico donde se organizan datos sobre un solo tema después de revisar diferentes fuentes bibliográficas. En esencia es la expresión del resultado de esa investigación, ¿ok? Y no requiere un lenguaje técnico o especializado. Los elementos que caracterizan a este tipo de texto son la coherencia y la cohesión, el carácter expositivo, un carácter sistemático también y la presencia de referencias bibliográficas. Fíjense, una de las características más importantes de la monografía es el carácter expositivo. Recordarán la tipología expositiva, ¿no? Es decir, esa tipología de los textos en los cuales uno simplemente va presentando lo que existe, como cuando uno va al museo y hay una visita guiada. Uno va en grupo detrás del guía y el guía va y dice, en esta sala, la sala número 3 del museo, perdón, aquí en esta sala número 3 del museo tenemos las pinturas de Arturo Michelena, por ejemplo, ¿no? En esta primera pintura observamos que los colores son muy vivos y no sé qué. Y hay una pequeña descripción, ¿no? En el segundo cuadro tenemos una pintura del año tal, en que los colores son un poco más opacos, pero ya esta es la etapa del pintor en el cual estaba triste. ¿Sí? En el tercer cuadro hay esto. En el cuarto cuadro,
uno va como simplemente señalando lo que hay, lo que existe. Mira, aquí tienes esto, aquí tienes esto, aquí tienes esto. Como las malas vendedoras de las tiendas, ¿no? Que uno llega y le dice, mire, tiene una blusa verde talla M. Y entonces la tipa viene y dice, ay, mira, tienes esta, que es azul, tienes esta, que es S, tienes esta, tienes esta. En lugar de decirle a uno, mira, la verde, M, aquí está, cuesta 400 bolívares. ¿No? La tipa se ponen a exponer todo lo que hay, en lugar de satisfacer la necesidad que ya expresó el cliente, ¿no? Es decir, un tipo que viene con una cosa específica te va a hacer trabajar menos, pero ellas van y trabajan más, ¿no? Hacen una exposición, una monografía sobre todas las blusas que tienen. De eso se trata básicamente una monografía, de exponer lo que existe. Y hay que hacerlo sistemáticamente, ¿no? Después de los cuadros de Michelena, pues vienen los cuadros de Armando Reverón. Y después de los de Reverón, vienen los de César Rengifo. Es decir, no vas a ir mezclando eh, Michelena con Rengifo, porque son de épocas diferentes. Además, son pintores diferentes, ¿no? En la mezcla, en el desorden, está el gran error de la monografía. Hay que ir con orden, sistemáticamente. Y bueno, por supuesto, tiene que tener coherencia y cohesión. No sé para qué se menciona, porque todo texto tiene que tenerlo, porque si no, no es un texto. Ya nosotros hemos hablado de eso. Yo creo que recordando que ese es el elemento básico de la monografía, ir presentando uno por uno, con la mayor objetividad que se pueda, todos los elementos que existen sobre un tema, sobre un evento, sobre un personaje, sobre una obra, más bien sobre un conjunto de obras. Ya entendiendo eso, ya se avanzó muchísimo del camino para comprender la monografía. No sé, me da la impresión de que ya el tiempo debe haberse acabado. Por un lado, decimos que tiene que ser un texto cohesionado y coherente en el que se aborde un solo tema claramente identificado desde una perspectiva reconocible y que aporte al lector la información que necesita para sustentar lo que se dice. En cuanto No, creo que eso es ya lo que yo dije. Bueno, debe ser mejor de lo que yo dije, pero ya hemos hablado de eso. Por favor, Mendoza, que es el último que me ha informado sobre la hora. ¿Cuánto nos falta ahora? 3 minutos, Bueno, ya 11:42 ahorita mismo. creo que no vale mucho la pena. Y aparte la clase darle- se va a acabar, profesor. Sí, 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 dentro de 3 minutos. Que aquí faltan 30 minutos de video, así que no vale la pena seguir. Y eso está ahí en Canvas. Yo les voy a mandar los vínculos, pero ya no será ahorita inmediatamente después de la clase, sino después que termine la siguiente clase, que es de segundo año. En estos 50 segundos que quedan, ¿alguien quiere decir algo, preguntar algo? Bueno, eh, muchas gracias por la atención, chicos. Metí la pata en la mañana y comenzamos tarde. Eh, Trataré de compensarlos por eso. Mm, bueno, nos vemos el miércoles. Gracias a usted, profe. De nada. El miércoles. Sí, muy bien. Entonces, Profe, una sí. pregunta desenlazada con la clase. ¿Sabes si el jueves la universidad va a dar clase?